Bien, de regreso con este Congreso de la Tarde, gracias a ustedes que permanecen ahí con nosotros, tranquilos frente a su televisor, su smartphone, su computador. Nosotros vamos ahora a conversar con la doctora Amaya Álvarez Aquino. Ella es neurocirujana, neurotraumatóloga, una persona con experiencia internacional que quiere compartir con la audiencia nuestra parte de lo que refiere a su especialidad. Y con ella vamos a conversar de muchas cosas, no se asuste, póngase su chaleco, pero no se asuste. Saludos, doctora, bienvenida a este Congreso de la Tarde. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Como usted muy bien dice, soy neurocirujana neurotraumatóloga. Aclarar que la neurotraumatología es una rama de la neurocirugía que estudia lo que son las patologías del sistema nervioso quirúrgicas causadas por traumas, ya sea caídas, golpes, accidentes de tránsito. O sea que lo que refiere a usted o a la especialidad en la que usted se formó tiene que ver con uno de los temas de mayor impacto en la sociedad actual. O sea, para nosotros que trabajamos el tema seguros, que sabemos de las estadísticas de los accidentes de tránsito, de la cantidad de personas con lesiones permanentes y no permanentes en la República Dominicana, contar con una persona con su preparación para la República Dominicana es de alto interés. ¿Cómo anda eso en nuestro país? ¿A qué nivel estamos nosotros en conocimiento de esa especialidad suya? Bueno, actualmente para el país, neurotraumatólogos, neurocirujanos, solo existimos dos. Para el país, para el ambos Caribe. Dominicanos. Ambos dominicanos, sí. Repítelo de nuevo, por favor. Para el país solamente 2 personas. En la República Dominicana nada más existen dos neurotraumatólogos. Sí. Y aquí hay una con nosotros. Entonces mi pregunta es la siguiente. En el hospital, en este preciso momento, un accidente que pasó en la autopista Duarte, y esa persona tuvo una lesión y un trauma, ¿quién lo está atendiendo ya? En los hospitales hay, por lo menos el de aquí, el del Cabral Ibáez, hay una escuela de neurocirugía donde también tratan y abarcan el trauma. Realmente lo tratan porque cuando nosotros estamos en formación nos dan un poco de todo, vemos tumores, columnas. Estamos hablando trauma, de medicina en general. De neurocirugía general, exacto. Pero los que están aquí en formación en esa parte, exacto. ¿Cómo terminan titulándose? Neurocirujanos. Pero tienen el conocimiento de neurotraumología. Tienen los conocimientos básicos de neurotrauma. O sea, que lo que quiero, porque a veces está como una confusión. Sí. En este caso, por ejemplo, y son solamente ustedes dos, ¿de qué manera entonces ustedes ocuparían el puesto que en verdad han optado a tener? Como eso es una parte de licenciatura, diríamos. Es un fellowship, una subespecialidad. Una subespecialidad. Ajá. En ese caso, aparte de ese médico que es general en ese sentido, porque entonces ellos están ocupando el puesto que ustedes deberían tener. Porque nosotros hacemos medicina general, ¿verdad? Después hacemos la especialidad de neurocirugía y después hacemos la subespecialidad en neurotraumatología. O sea que la gran mayoría es neurólogo, la mayoría. Neurocirujanos. Y no han llegado entonces a la etapa que ustedes han logrado. No, porque no todos eligen. Porque lo que pasa es que el neurotrauma es una rama que lamentablemente el caso, todo el mundo cree que sabe tratarlo. Explique esa parte. ¿Por qué se cree, pero no se tiene el conocimiento? Porque al igual que otras ramas, todo va evolucionando. Ok. O sea, ya hay nuevas técnicas, hay nuevos estudios, hay nuevos tipos de diagnóstico, hay nuevos protocolos que han ido cambiando con el tiempo. Entonces ya quizás lo que yo hacía hace 5 años atrás, ya hoy en día es obsoleto. Pero quizás nosotros, porque nos aferramos a lo que aprendimos, que lo más cómodo, seguir haciendo con lo que aprendimos, en vez de actualizarnos, seguimos haciendo lo mismo. Independientemente de que los resultados no sean los óptimos. Exactamente. En el caso suyo, ¿dónde se forma? ¿Qué tiempo dura esa especialidad? ¿Y en qué ha ayudado esto a otros países, por ejemplo? La subespecialidad tiene 3 sedes. Tiene una en Colombia, una en Brasil y una en Cambridge. Realmente la mía fue en Colombia con aval de la Universidad de Cambridge y donde yo duré 7 meses en Colombia, en la ciudad de Cali con la Fundación Meditech en la Clínica Valle Salud. Luego de ahí roté 2 meses en Estados Unidos en el Rockefeller Center de West Virginia, que es solamente neuro, o sea, trata lo que son todo tipo de traumas, tanto de adultos como de niños.
y luego 2 meses en el Hospital das Clínicas de Sao Paulo, Brasil, que actualmente es el hospital más grande de Latinoamérica. Usted está dando unas especificaciones que yo me he quedado perplejo, sobre todo porque Cambridge no es una cualquier universidad, señores, y tiene el respaldo de la de Colombia, donde ella estudió. Pero la experiencia rotativa de ella en Estados Unidos también es importante, ¿verdad?, en el escenario. Y estamos hablando de una persona que actualmente no tiene un espacio específico dentro de los centros de salud de la República Dominicana. Que mi pregunta iría en la parte de salud pública. ¿En qué aspecto este universo de especialidades se registra en la salud pública? ¿De qué forma? Porque se supone que usted me acaba de decir que son 2 personas aquí en la República Dominicana. Entonces, la mayoría de los neurocirujanos están haciendo el trabajo de ustedes a medida de lo empírico. Digo lo empírico en lo que el proceso mismo van viendo, pero no quizás con la especialidad como la que tú agotas. ¿Cómo se ve eso en salud pública para que pueda ocupar esos puestos? Porque ¿qué hacen ellos en el caso de Bueno, ustedes? yo creo que si tenemos centros traumatológicos, como el Juan Bosch en La Vega, como otro que hay en Santo Domingo, entonces esos centros traumatológicos amerita un equipo de trauma. Un equipo especializado en trauma. Entonces, en salud pública no se maneja ahí con la especialidad como tal, sino el que me pueda resolver. Que eso Pero pregunto yo. ¿Cómo me junta la quinta enmienda? No, ella dijo ahorita que se sigue haciendo lo tradicional. Sí, pero son los neurólogos. Pero no están viendo. Los cirujanos, ¿verdad? Exacto, no es neurotraumatólogo. No, pero en este caso, los que están trabajando actualmente son los neurocirujanos. Neurocirujanos, normales, lo que tradicionalmente conocemos. Sí. Pero la parte de la traumatología, que es la que ella le tocaría, todavía no se visualiza aquí. Es algo nuevo. Algo nuevo porque mi compañero llegó en el 2024, el año pasado. Okay. Se introdujo aquí. Entonces yo me introduje ahora en el 2025, que fue que me gradué, ahora en marzo. Y estamos... Cuando tú dices, escúchame, vamos por parte. Cuando tú dices se introdujo aquí, logró colocarse en el mercado que local. Tú como profesional lograste esa especialidad y estás aquí ahora como para representar esa área. Exactamente. Eso. Sí, señor. Entonces yo tengo que preguntarte lo siguiente. Entonces, salud pública, ¿cuál es el rol de él en esa especialidad como profesional como ustedes? Él asiste, o sea, él da, porque lo que pasa es que para poder hacer que la neurotraumatología funcione, hay que sentarse en varios aspectos. Por ejemplo, nosotros no tenemos protocolo de trauma. Somos un país número 1 en accidentes de tránsito me está diciendo y no tiene a mí un protocolo establecido para manejar pacientes con trauma. Que Iván, por ejemplo, salió en la pasolita, cogió la Francia para arriba y se llevan a Iván en la Tiolo Libre. Y llegó con la pierna de barata y lo tiramos en una camilla ahí, pero no sabemos realmente. Le hacemos la sutura, lo que haya que hacer, pero sin un protocolo específico. Exactamente. Que se agote. Y esa parte es donde ustedes comienza su trabajo. Nosotros, exacto, mire, actualmente nosotros o yo pertenezco a una, vamos a decir que es una asociación de especialistas en trauma, donde hay emergenciólogos, traumatólogos, cirujanos traumatólogos, y nosotros aquí en República Dominicana se llama Trauma RD. Que nosotros queremos hacer un cambio para bien del manejo de los pacientes politraumatizados, desde la atención prehospitalaria, que es de la más importante. O sea, es la atención prehospitalaria es el gol, o sea, es oro, porque en medicina, o sea, el tiempo es oro, o sea, el tiempo apremia. Entonces, el saber manejar desde que ocurre el lugar, desde que llegan los paramédicos que no llegan a tiempo, o desde que la persona, el civil que le esté dando su asistencia, sepa cómo manejar un lesionado. Realmente el país es el número 1 en accidentes de tránsito, en fallecidos por accidentes de tránsito. Sí. Y de esos fallecidos por accidentes de tránsito, el 80% son por traumas cráneoencefálicos, o sea, por golpes en la cabeza. Mira, por ejemplo, hablando de eso, no todo necesariamente tiene que ser un accidente de tránsito. No. También, por ejemplo, tenemos el caso de caídas. El caso de la gran mayoría se manifestó que fue golpes en el cráneo. ¿Quiénes atendieron a esa gente ahí? Bueno, según yo observé en los videos, los primeros auxilios, los primeros en llegar fueron civiles, con la intención de ayudar, pero ahí es que yo digo. Civiles, entiéndase, ciudadanos que estaban en el entorno. Normales que estaban en el entorno, de los mismos que no le pasó nada. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que ahí yo sí puedo y admito y reconozco que las autoridades llegaron a tiempo. Pero yo digo, si tuviéramos a nuestras personas, a la comunidad, a la sociedad educada,
quizá hubiéramos podido rescatar un poquito más de vida. Usted pudiera, doctora, dentro de esa pregunta que le hace Ángel y el desarrollo de su respuesta, hacer un posible esquema de lo primero que usted había atinado a ordenar en ese caso. Bueno, lo primero es que había que llegar con medidas de hidrataciones, o sea, con suero, para que la sociedad y el que me está viendo me entienda, con sueros endovenosos. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el síndrome de aplastamiento, que es lo que matan a estas personas cuando ocurre este tipo de catástrofe, debido a que caen grandes bloques de un peso que los músculos y el cuerpo humano no está fabricado para resistir. Entonces esos músculos liberan unos tipos de toxinas como potasio, CPK, toxinas que tenemos usualmente, que en cantidades normales son bien, pero le empiezan a bombardear a alta cantidad. Y esto se va a los riñones, no causa falla renal, va al corazón, no causa una arritmia que no puede llegar a un paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo primero que hacer? Antes de levantar escombro, antes de alar una persona, es ponerle, por un lado, lo que es solución de suero, solución salina. ¿Y cómo podemos hacer eso que están bien profundos? Exacto. No lo alcanzamos. Si están bien profundos, bueno, lo primero es que hay que tratar de encontrar una parte del cuerpo donde podamos administrarle la vía. En ese caso, la gran mayoría quedó debajo de los escombros. Pero retiramos escombros y ya empezamos a extraer personas de estas. Antes de extraerlo. No, ya se quitamos los escombros, entonces ahora hay que extraerlo. ¿Cuál es el procedimiento en el caso de ustedes que Tomás decía? ¿Cómo procedemos ahí? En el caso de ustedes, después, aparte de la ya ahí sí lo que hay que tratar de no alar a la persona, o sea, de no hacer el ningún movimiento, sino de tratar de levantar toda la estructura antes de sacar a la persona que está debajo de ella. Por eso mismo, porque no sabemos qué órgano vital, qué órgano diana está ahí abajo, o qué hueso que tiene una volemia, o sea, que maneja un flujo de sangre elevado, puede estar ahí en ese momento. Pero mire, doctora, usted ha dado una información que sin duda nos coloca otra vez en la escena del jet set. Y es que nadie vio esos sueros, por ejemplo, en ninguno de los videos. En un momento se dijo como que en el caso de Rubí Pérez, creo que le pusieron algo, pero en el caso del pelotero... Blanco. No, el otro, ¿cómo es? Dotel había hecho una llamada que él podía aguantar tantas horas más, sí, un día más, algo así. Sin embargo, luego de moverlo, vino por la eso situación. mismo, porque le pasa el síndrome de aplastamiento. La persona, mientras está bajo los escombros, no siente, es después que toda esta cadena de situación que le comenté se dispara. Entonces empieza a propagarse lo que es más este bombardeo de estas toxinas, estas sustancias, que en grandes cantidades para nuestro cuerpo es nociva, es dañina, entonces lleva a lo que es una falla renal, conocida como radomiólisis, lleva a una alteración a nivel cardíaco, a una arritmia que lleva a la persona a un paro cardíaco. Bien. Bueno, entonces es un dato sumamente importante, sí, e interesante, porque la República Dominicana vive amenazado por fenómenos naturales, por situaciones que pudieran presentarse como un terremoto y en la que pudiéramos estar necesitando que ese protocolo que señala la doctora y que yo estoy más que seguro que no se aplicó, lo podamos tener a futuro, pero para eso necesitamos que gente como ella, accidentes principalmente claro, de tránsito, y pasa lo siguiente, este año volveremos al número sí, uno, porque cada día vamos a superar. Ya esta Semana Santa superó la anterior, ya eso superó ya no, las dos últimas. Exactamente, entonces ya entonces, eso no. Pero fíjate algo, en este país que ocurren tantos accidentes, el aplastamiento es común, porque hay gente que queda atrapada entre la carrocería del vehículo. Y eso que la doctora está diciendo, probablemente la mayoría de los que se acercan a socorrer, porque lo hacen de manera voluntaria y sin conocimiento por la premura del mismo momento, no conocen que eso es lo primero que hay que agotar. Hubo una época que, por lo menos cuando yo estudié en el colegio aquí en Santiago, que las 60 horas era obligatoria hacerla en la Cruz Roja. Sí, y ahí nos orientaban y nos enseñaban lo que era el ABCD, o sea, la TLS, lo que es cómo es el movimiento adecuado, qué hacer en momentos de catástrofe. Eso se fue perdiendo y creo que es hora de que el país vuelva a recuperarlo, porque si somos un país número 1 en accidentes de tránsito, deberíamos ser el país número 1 en saber manejar traumas de cualquier índole, no solamente de tránsito, sino somos un país en el Caribe. Estamos en el trayecto de ciclones, de huracanes, arriba de una falla.
Entonces, recibimos que si yo cuántos millones de turistas al año. exactamente. Y esos turistas vienen con una visión de conducir en un país distinto al nuestro, con una realidad muy diferente. Pero Permíteme preguntarle a la doctora. el esto, problema Tomás. mayor de nosotros los dominicanos, siempre lo voy a decir, es que aquí no va a pasar nada. No pasa nada. El dominicano cree que con una Ave María y un Padre Nuestro lo resolvió temprano. Yo le voy a leer esto y usted me va a responder. Dice así. Tenga cuidado, que yo lo conozco. La neurotraumatología en Santiago de los Caballeros juega un papel fundamental en la atención de pacientes con lesiones traumáticas del sistema nervioso. Sí. Si usted me acaba de decir que usted y sus compañeros son los únicos, ¿quién atiende a esa gente? En ese aspecto, porque estamos Los hablando- neurocirujanos. No, pero no Los puede ser. No, neurocirujanos. pero se supone entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted, en la especialidad que tiene, a ello? Porque debe existir una brecha que todavía no se llega. O sea, nosotros nos dedicamos exclusivamente a la neurotraumatología. Ellos ven todo lo que es quirúrgico para el sistema nervioso. O sea, yo me especialicé más que ellos. O sea, estamos diciendo que ellos le están quitando el trabajo suyo. No necesariamente no, de esa forma. No, porque ella es especialista en eso. No Hay necesariamente. un proceso de ese doctor, de ese médico, de ese neurocirujano que llegó hasta ahí. Ya no puede pasar, ahora le toca a usted. Así Exacto. debe ser. Pero- Exactamente. Exactamente. Hay que Mira darle al César lo que Debe es el ser. César. mira lo que ella ha dicho. Es una Pero innovación. pero han hecho un trabajo entonces, diríamos. Sí, dentro de lo que hay. Sí, vale. Lo que pasa es que ella es de la parte novedosa de la salud. Exactamente. Es así como hay que verlo. O sea, es una novedad que todavía no se asimila probablemente. No, porque que, lo hemos hecho que siempre. Mire, salud pública no le ha interesado porque se supone que si ya ustedes llegan acá, registran o certifican su título o su especialidad y deben ser tomados en cuenta. Una Y más pregunta. cuando son tan pocos que debe resaltar ante Sí, la... una pregunta, doctora. ¿Usted esa especialidad la hizo con apoyo del Estado o lo hizo No, a costillas con de- apoyo de mis padres. Ah, bueno, ya. Quería saber eso porque cuando viene a ver también fue el Estado que suplió y tampoco así asimilan que hay una persona con esa formación. No, Pero- realmente la Universidad de Cambridge ofrece una beca, modalidad beca. Entonces yo concursé, o sea, es un concurso, no es. Ya. Entonces tuve la bendición de entre tantos, porque es a nivel mundial, ser escogida y no vaya para... usted a creer que fue por la carita que preciosa No, que ella porque tiene. no me vieron la cara. Fue porque ella se fajó para lograr esa beca. ¿Y qué Doctora, ustedes han propuesto, doctora? Vuelvo y les repito, tengo que inclinarme a salud pública. ¿Qué ustedes le han propuesto, ustedes dos, en este aspecto para ser tomado en cuenta? Bueno, yo en particularmente he tocado las puertas. Espero que en algún momento me puedan recibir y escuchar las propuestas que tenemos. Como el grupo que le dije, como asociación tenemos ya varios protocolos. Incluso nosotros somos entrenados con equipos que si salud pública supiera que nos ahorra no tanto tiempo, sino también dinero. Son equipos portátiles que ya hoy en día no es necesario obligatoriamente tener un tomógrafo para saber si un paciente hay que operarlo de la cabeza o no. ¿Oh, sí? Ya hay otras tecnologías más avanzadas que han desarrollado los países. Por ejemplo, Estados Unidos para la guerra no puede llevar un tomógrafo. claro que no. Entonces desarrolló equipos en los cuales nosotros fuimos Para entrenados situaciones de emergencia. para situaciones de emergencia, saber este paciente sí. Estados este Unidos tiene la paciente no. experiencia del 911. Exactamente. Por decirte algo, ahí hubo que implementar una tecnología inmediata para socorrer a los afectados. Pero en esa experiencia de países, porque usted ha tenido que estar en varios países, según nos contó fuera del aire, ¿qué usted vio que a nosotros nos está faltando? Organización, Partiendo por sobre ahí. todo organización y educación. Creo que son las dos cosas más. ¿Desde qué punto usted ve esas dos importantes situaciones, educación y organización? ¿Desde qué punto lo visualiza la doctora? La organización es porque aquí todo el mundo quiere mandar. Entonces, Tenemos que saber definir los roles. hay veces quiere mandar personas que que ese no es su fuerte. Nos estamos refiriendo dentro del aspecto de salud, Exactamente. en los médicos. No, en aspecto general, o sea, General. Creo que tenemos que organizarnos y una sociedad organizada, un país organizado, trabaja mediante protocolos. Protocolos que ya han sido probados en otros países. Colombia tiene un protocolo excelente. El nivel de atención prehospitalaria y hospitalaria de los pacientes traumatizados en Colombia no le tiene nada que envidiar ni a Estados Unidos ni a otro país. En la parte que refiere a salud,
como agente de seguros, hay una póliza de salud internacional que refiere a un hospital quirúrgico de Colombia que lo coloca en competencia con otros de Estados Unidos. Así mismo me lo ha referido. Mira, si tú compras el plan médico, yo te recomendaría que utilices la medicina colombiana porque es más barato, te sale más fácil hacer el viaje allá, te maneja en tu idioma. Y me dice, y eso no tiene nada que Y no solamente, mira, durante nuestro entrenamiento nos llevan a ver cómo es la atención prehospitalaria. O sea, nos llevan al local donde manejan todo lo que tiene que ver con el 911, bomberos, policía, asistencia vial, todo. ¿Esa parte usted se refiere en la educación? En la educación, exactamente. Y es increíble ver cómo ellos tienen campañas para educar a su sociedad de qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Campañas publicitarias. Publicitarias. Movimientos en programas, anuncios televisivos, en los colegios, en las universidades. O sea, ellos educan. Entonces, mira, nos ponemos a pensar. En trauma al país, el año pasado se le fue 2.24 del Producto Interno Bruto. 2.24. Que es mucho. Pues claro. Entonces, si ese 2.24 que lo gastamos, ¿por qué? Eso fue en trauma. En traumas. Dentro de la atención en la médica. De trauma, ¿por qué? Porque más del 80% fue trauma craneoencefálico y una cirugía de cráneo está rondando del $500,000 en adelante. O sea, no es una cosa barata. Y a esos pacientes sí o sí hay que darle una atención en un cuidado intensivo que no es ni de 1 ni 2 días. ¿Me entiendes? Un paciente operado de un trauma craneoencefálico dura de 5 días a 1 semana aproximadamente, es un cuidado intensivo. ¿Usted considera, doctora, que aquí nuestra salud, y nos hemos enfocado en salud pública, pero no hemos hablado de la parte del sector privado? Porque en el sector privado aparecen también ya profesionales como usted, en este caso, con esa especialidad. Aquí en Santiago no lo hay, en el Cibao no lo hay. No. En el área de Santo Domingo sí está mi otro compañero ya laborando a nivel privado. ¿Usted considera que en ese aspecto, salud pública, usted habla de educación y por igual también la parte de la organización? Sí, señor. En la parte de la organización, consideramos que los médicos asumen su rol en cuanto a su experiencia, pero no dentro de un protocolo que debería tener como pautado en el caso de salud pública. ¿A eso usted se refiere? Sí, porque mira un ejemplo. Voy a poner el ejemplo que vi en las 3 emergencias de los 3 países en los cuales hice mi especialidad. Brasil, Colombia y Estados Unidos. Llega un paciente con un accidente, o sea, un trauma, accidente, caída de esquí, lo que sea. En Estados Unidos, la primera causa de trauma no son los accidentes, son caída en esquí, caída de sus pies, de motos. Ajá, sí, tienen una población adulta mayor que ya tiene muchas dificultades para moverse y se cae constantemente. Desde que esa persona llega, hay un equipo que se llama un equipo de trauma que lo atiende, que sabe que hay que hacerlo. Desde el médico general hasta el más alto de los especialistas, todos hablan un mismo idioma. No hay un debate de que, el ortopedia, mira, no, vamos a atenderle primero los pies porque es lo más importante. Porque si fue una pierna. El otro no, porque el cirujano general, porque es el abdomen. No. Todos se hablan en un mismo idioma y hay una organización y una coinonía para el favor de ese paciente, darle una mejor calidad de vida y un mejor pronóstico. Pero el protocolo nada más cambia entonces en emergencia. No, cambia. ¿Es el mismo protocolo? No, cambia en todo, porque cada parte tiene su protocolo. Cada departamento, diríamos. Hay un protocolo para los rescatistas, para los de 911. Pero usted sabe, doctora, que aquí en la emergencia nuestra tenemos jóvenes que están dispuestos a darlo todo en las partes de medicina, pero no todos tienen la capacidad para también tenerla como para ejercerla, porque no tiene la herramienta necesaria. Incluso llega un paciente y si no tiene seguro, no lo atienden también. ¿Usted considera que podemos compararnos con eso? ¿De forma? Y usted dice tener un protocolo, debemos empezar primero entonces por la vocación del mismo servicio que se está dando y por igual entonces el conocimiento. Recalcando que esos países no le niegan la asistencia primaria a nadie, tenga o no tenga, llega, ¿verdad? Se le hace su asistencia primaria, o sea, lo que buscan es conservar la vida del paciente, ¿me entiendes? O sea, ya es algo más humano, también es algo más como gobierno, como sistema de política salud, de Estado. Más política de Estado, como lo manejan, porque ya ellos lo vienen haciendo de un largo tiempo. Que aquí se pudiera hacer, sí, pero hay muchos beneficios de por medio en riesgo. Hable de eso, doctora. Entonces, no se vaya rápido ahí. Dígame, ¿cuál es el beneficio?
Ay, pa. No, doctora, no fui yo, fue usted que se metió solita. No, ahí. porque no es lo mismo. Usted sabe que las instituciones privadas tienen su derecho de admisión porque son privadas, tienen que pagar. Hay que dejar un menudo afuera, ¿no? Exactamente. Pero esos mismos que trabajan ahí en la privada son los que trabajan en el sector público. Sí, señor. En la mayoría de los casos. Casi siempre. La mayoría es. Sí. Entonces, imagínese usted, ¿qué protocolo podemos tener? Sin embargo, usted que quiere brindar su servicio, claro está, no es gratis tampoco, pero brindar su servicio en el conocimiento que quiere traer a la República Dominicana, que no se está aplicando acá, no le permiten abrir las puertas. Es que lo que pasa es que, como hay una frase que dijo Albert Einstein, que yo la hago mía, que dice, es más fácil destruir un átomo que desmontar un preconcepto. Es un poco difícil en los países Romper con la tradición. latinoamericanos en sí. Por eso esta universidad de Estados Unidos y esta universidad de Cambridge se unieron para hacer este ensayo en Latinoamérica. Porque hay que cambiar paradigmas en países de tercer mundismo. Explíqueme eso, es un doctora. poco O sea, complicado. que lo que tiene que ver con la beca, más que nada, es por ese asunto, para tratar de mejorar. Fortalecer. Exacto. En cuanto al protocolo. Porque lo que ellos me están enseñando a mí, ellos tienen rato haciéndolo. Aplicándolo. Y ya yo le he dado resultados. los resultados. La neurotraumatología que me han enseñado a mí es la que ellos hacen en la guerra, es lo que ellos hacen en catástrofes masivas, que a ellos le ha dado resultados. Entonces, ellos entrenaron profesionales con alto nivel en ciertas partes, sobre todo en América del Sur, con el tal de propagar esto, de que esto se haga un virus positivo para la sociedad de Latinoamérica, sobre todo que sea países, una cultura. exactamente, en vía de desarrollo, que son los países donde más problemática hay de trauma. No, pero yo le voy a decir algo, doctora. No se esfuerce mucho. Aquí, este pleito, déjenoslo a nosotros y arranque por ahí. Usted tiene cosas. No, espérate, que nosotros necesitamos personas así. Sí, pero es Lo que necesitamos es que decirle a las autoridades nuestras que son irresponsables, y escúcheme, doctora, que tengo que decirlo así, son irresponsables porque creo que tenemos aquí médicos suficientes, incluso hasta hospitales con alta tecnología, y no podemos sentarnos solamente en eso, sino también que los médicos que tenemos, pues que puedan asumir el rol como su experiencia que tiene en el caso suyo, pero que sea sustentado y apoyado por salud pública. Incluso, mira, de donde yo me formé, por ejemplo, quien me formó, pertenece a una sociedad que se llama Global Neuro, que es la Sociedad Global de Neurocirugía, que viven dando cursos en países como la India, Tailandia, que hay mucho movimiento, que hay mucho tráfico, de cursos de neurotrauma para diferentes áreas, desde enfermería, médico. Yo soy profesora de diplomados online a enfermeras, a médicos. Usted está instruyendo fuera de aquí. Ese servicio, esa información suya, esa experiencia suya, no la estamos aprovechando. No la estamos aprovechando, y que de hecho sería incluso hasta gratis, porque tiene un sentido, porque tiene un costo. Pero sería hasta gratis porque de usted formar parte ya del servicio de salud, ya usted va a empezar a ceder más quizás. No, y que gratuitamente ya nosotros, digo nosotros porque hablo con mi compañero en equipo, hemos empezado. Por ejemplo, el fin de semana pasado, el sábado, el servicio de neurocirugía del Hospital Traumatológico de La Vega, del Juan Bosch, conocido como El Pino, nos abrió la puerta para nosotros empezar a enseñarle, a darle un taller teórico y práctico de lo que nosotros aprendimos. Eso fue una iniciativa de la administración. Del jefe del servicio, del doctor Franklin Abreu. Ok, bueno, vamos a darle reconocimiento al doctor porque de alguna manera está viendo lo que otros están tratando. Esa es la puerta suya por ahí. Ese que ojalá que sí, ojalá que sí. Agradecido, doctora, de su participación, consciente de lo importante que es este tema, de la falta de conocimiento de nuestra gente con relación a un tema tan importante. Me gustó mucho lo del protocolo porque entiendo que ciertamente en República Dominicana es lo que aparezca y cuando aparezca. Exacto. Y entendí muy claro lo de los egos en la sala de atención de emergencia, que este primero no, que es aquel, que primero hay que esperar al otro. Y lamentablemente en ese pulseo ahí que se da, el único que pierde es el paciente que está en medio de la sala. Ahora, si está establecido ese protocolo que usted ha señalado, nadie se puede salir de ahí. Y vamos a tener cómo medir los resultados. Y yo creo que si hay una cosa que siempre comento que le falta a mi país, es que las estadísticas estén claramente establecidas.
que tampoco se manejamos unas estadísticas que da el Intran, pero son estadísticas que están viciadas. ¿En qué sentido? De que ningún hospital aquí lleva estadísticas. O sea, son estadísticas que ellos hacen por eso mismo, por las aseguradoras, por las casas del conductor, que le dan un aproximado. Que Tomás ha dicho aquí que deberían asociarse con esa aseguradora para claro, que le den resultados reales, porque ellos sí manejan resultados sin tener que viciarlo. No, pero también he señalado que pasa, y me ocurrió manejando casos de reclamo, que el cliente en ocasiones declara la totalidad de lo ocurrido, pero quien atiende al cliente le dice, no, quítale esto porque el seguro te va a afectar por ahí. Quiero hacer un llamado en el sentido de que ¿qué ha pasado con el neurotrauma que a veces se siente como un poco abandonado en lo que es la neurocirugía? Es que neurotrauma es mucho trabajo y quizás económicamente es la parte menos remunerada. Entonces, ¿qué yo considero? Que el neurotrauma o el trauma tiene que atender a las personas que realmente le apasione esto, porque el trauma, o sea, eso de ego no importa, porque nosotros no somos médicos para servir, es una vocación, es una profesión de servicio, y mientras nosotros no entendamos que nosotros dependemos del paciente en muchas cosas, en cómo le servimos, en cómo lo tratamos, en cómo lo atendemos, y que nuestra satisfacción es darle calidad de vida a esa persona, nuestro ego está mal. O sea, porque vamos a seguir vanagloriándonos, como, ay, yo soy la única, yo soy todo el que lo puedo. Así ¿no? es. Bueno, ahí ha estado esta conversación interesantísima con la doctora Maya. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Pronto la tendremos de vuelta, doctora, con un tema tan interesante como este, y esperamos que a partir de aquí las llamadas no cesen y usted pronto esté brindándole sus conocimientos nombrada en salud pública, como debe de ser. Nosotros nos vamos a mantener en sesión permanente. Usted manténgase con la programación de Coco TV. Aprobado.